este video vamos a discutir una segunda técnica de imputación comúnmente usado en variables categóricas, que es la sustitución de los valores faltantes por una nueva etiqueta, como le gusta decir a Natalia, o categoría, como prefiero decir yo, que se llama justamente faltante o en el inglés missing. Entonces, con esta técnica de sustitución, lo que va a suceder es que los valores faltantes ahora van a tomar la categoría que se llama faltante si lo hacemos en español o missing si lo hacemos en inglés. Este, de hecho, es el método de sustitución más utilizado para variables categóricas, porque en realidad se trata al dato faltante como justamente un dato faltante. Es decir, hay muy poca manipulación de la variable. Continuando con el ejemplo de la variable marca de auto, en donde tenemos varias marcas de autos y valores faltantes, lo que hacemos con esta técnica de imputación es, en aquellos valores donde no había un valor, es decir, una marca de auto, ahora reemplazamos por una palabra nueva, una categoría nueva, que en este caso es missing, podría ser faltante. Esto es a gusto del usuario. Las ventajas de esta técnica es que es claramente muy fácil de implementar y una manera rápida de obtener conjuntos completos. Puede ser integrado en producción cuando hacemos despliegue del modelo y lo usamos de manera online en nuestros sistemas de software. Captura la importancia de la falta de valor, si es que esto es realmente importante, y lo más importante es que no asume absolutamente nada acerca de los valores ausentes. Si estaba ausente, antes no había valor, ahora lo que hacemos es reemplazar esa falta de valor por una categoría adicional que simplemente significa no había valor. Hay, sin embargo, algunas cosas que podemos tener en cuenta cuando utilizamos esta técnica, y es que si el número de datos faltantes es bajo, crear una categoría adicional en realidad puede introducir problemas de ajuste en árboles de decisión o problemas de integración cuando despleguemos el modelo online, justamente debido a esta baja proporción de la nueva etiqueta en la variable original. Es decir, va a traer todos los problemas que acompañan a las etiquetas raras, como hemos discutido o introducido en la sección 3 y que vamos a discutir con más detalle en la sección 6 de este curso. Después de este video hay un Jupyter Notebook en donde vas a aprender cómo implementar imputación por esta categoría adicional llamada missing utilizando pandas y cómo esto afecta o no la distribución de la variable. Nosotros nos vemos en el próximo video.